Hola amigos, por fin ha llegado la hora de reseñar un poco y traerles un vlog. Esto del festival más importante de metal de México y uno de los mejores de toda Latinoamérica. Entramos sin mayores complicaciones al festival, un filtro muy rápido. Llegamos y estaba tocando Monje en el True Stage. Nos mantuvimos ahí hasta finalizar su presentación, una gran banda y primera vez que me toca presenciarlos. De ahí nos movimos hacia los escenarios principales para ver a Cenotaph. Esta banda estaba tocando en el escenario de la izquierda, o sea el escenario MX Stage. Cenotaph, una banda legendaria en México, muy digna representante de nuestro país en el ámbito del metal y muy disfrutable. Esta banda era el primer pez gordo y una de las primeras bandas ya consagradas que se presentaba en este festival. En esos momentos estaba en la zona preferente para poder presenciar su gran show. Acabando Cenotaph nos movimos para ir a ver a la banda Anima Tempo en el True Stage y lamentablemente no los pudimos ver porque al parecer movieron su presentación a otra hora, pero me quedé en ese escenario para presenciar a la banda de thrash Intoxicator. En lo que salían ellos me quedé ahí cotorreando con gente en lo que salía la banda. Y después de un rato inició esta gran banda, la cual hizo que la gente se liberara y diera paso a que se hiciera el primer mosh pit. Presentación en la cual desde la primera canción todo comenzó con muchísima energía, desde el público hasta la banda. Aquí está algo que grabé adentro del mosh. Finalizó y nos movimos para presenciar lo que dio inicio a la primera de las 4 grandes bandas del thrash alemán. Estamos hablando de Tankard. Toda la gente con chela en mano inició la banda y cervezas volando. La gente comenzó a abrirse para que diera paso al mosh pit. Un espectáculo inigualable, lleno de energía y felicidad en la gente. 15 minutos antes de que terminara la banda me salí un poco para estar un poco más pegado al escenario de la izquierda. Esto para estar hasta mero enfrente para la banda Batushka. En lo que salía presenciaba por las pantallas gigantes la banda Tankard. Después de un rato salió la banda Batushka, donde iniciaron un verdadero ritual. Lastimosamente no fue en la noche para darle más fuerza a su presentación, pero aún así dieron un grandísimo show y me encantó. Un Batushka espectacular, el Batushka original por así decirlo del señor Shistov. Y como si fuera una verdadera misa hicieron un gran espectáculo. Acabando se bajó Shistov para saludar y tomarse fotos con la gente, un gran detalle y humildad de este señor. Ya tenía algo de hambre pero iba a empezar la banda Destruction y por nada del mundo me los perdía. Solamente fui por una chela y a disfrutar una de las 4 grandes bandas del thrash alemán, donde como dicen fue una verdadera carnicería, un sonido fantástico, las tomas en las pantallas geniales y una gran energía por parte de la banda y por parte del público, donde fue una de mis bandas favoritas en todo el festival. Temas icónicos como Total Disaster se hicieron presentes en el México Metal Fest. Acabó Destruction y comenzó Dismember, donde hice un break para ir a comer algo. En este festival sí había algo de variedad en los alimentos. Yo en un puesto de hochos me compré uno con papas a la francesa, me costó 120 pesos y fue todo lo que comí por el resto del día. Me fui a la zona general, me senté un poco lejos y presencié a Dismember. Ya después me volví a acercar a Preferente para ver a la banda Sodom, donde hasta me cansé de hacer headbanding. Ahora con el cabello corto ya no es lo mismo que con el cabello largo, pero sí con la misma energía. Un sonido de Sodom devastador, muy potente y pesado. A mí me gusta estar un poco más pegado a un costado para poder moverme más libremente y para poder ver en ocasiones también tomas en las pantallas gigantes, al igual que para poder llegar al otro escenario más fácilmente. Y esto porque la siguiente banda que tocó fue Triumph of Death.
la cual no me esperaba lo que iba a presenciar. Una verdadera obra de arte presenciar esta gran banda. Un sonido muy crudo. Si Sodom fue pesado, Hellhammer fue aún más. Un juego de luces estupendo que creaba una atmósfera muy pesada y de oscuridad. También tengo que decir que Triumph of Death fue una de las bandas que más me gustaron en el festival. Acabó esta banda y siguió Kreator, la banda más famosa de las 4 grandes bandas de thrash alemán, interpretando grandes éxitos clásicos como Phobia o Pleasure to Kill, y también nuevos éxitos como Satan is Real. Un show fantástico, lleno de energía y buena música por parte de Kreator. Ahí sí creo que faltó un poco de canciones un poco más clásicas o de álbums un poco más antiguos, donde la banda adquirió su grandeza. Después de ahí siguió Cradle of Filth, donde ya estaba algo cansado. Me salí de preferente y a lo lejos me quedé a presenciarlos. Al final de su presentación inició la pirotecnia. Aquí les dejo unas pequeñas tomas. Después de ahí agarré fuerzas y me fui de nuevo a preferente para ver a la banda Belfegor. Un sonidazo increíble retumbó desde el escenario Metal Fest. Por fin podía ver esta banda que es una de mis bandas favoritas del black metal. Y finalmente, una bandota increíble con sonido propio. Estamos hablando de Rotting Christ. Un sonidazo espectacular que retumbaba en el cuerpo, el bombo y el bajo. Todo con una ecualización increíble. Esta banda que en sus conciertos cambia un poco el tema de la voz. Muchas personas sorprendidas con esta banda, la cual fue una banda digna de cerrar este glorioso festival. Sin importar que era la 1 de la madrugada, no me los iba a perder por nada en el mundo. Y a mí, como a mucha gente, el cuerpo ya no respondía para mover mucho la cabellera o los brazos, pero el alma estaba presente disfrutando esta maravillosa banda con un setlist fantástico, donde lastimosamente llegaría a su fin. Rotting Christ cerraría su presentación con la canción Non Serviam. Es aquí donde procedimos a ir al autobús y marcharnos para el hotel, para estar presentes el siguiente día después de un día inolvidable, un día maravilloso, donde como todo hay pequeños detalles pero todo fantástico. Para el día 2 será un próximo vlog donde les traiga lo acontecido. Te agradecería mucho que te suscribieras. Hasta luego.